este video vamos a comentar y a leer un capítulo, o más bien una conferencia dada por la señora Anna Bishan y publicado en un libro llamado Genealogía del Hombre. Como hemos dicho ya varias veces, esta filósofa inglesa fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante casi 20 años y de sus conferencias y conversaciones se publicaron más de 300 libros. La Sociedad Teosófica, por su parte, fue fundada por la también filósofa y experta en religiones comparadas, la señora Helena Blavatsky. Ella también publicó muchísimos libros. El más importante de todos es La Doctrina Secreta, que con sus 6 tomos es una auténtica enciclopedia de conocimientos esotéricos, sobre todo hindúes y orientales. Ella hizo allí una síntesis de todas las religiones, pues se supone que la religión hindú es la religión madre de todas las otras religiones que existen en el mundo. Y en ese libro ella da las claves para decodificar los libros que están encriptados, que son simbólicos, los libros sagrados de todas las religiones, y así evitar la lectura literal de los mismos, la famosa letra muerta, que es muy ingenua, que es exotérica, que debe leerse con las claves. Así que ella publicó las claves, sobre todo la cosmológica, la antropológica, la numerológica, la fisiológica, la astrológica, la mística, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Anna Bishan al final de su libro La Genealogía del Hombre. Dice: las razas humanas. Dice: queridos amigos, hemos visto que el hombre se separó en sexos a la mitad de la tercera raza, hace de ello unos 18 millones de años. Sin embargo, mientras el tercer ojo no quedó completamente obstruido por la densa materia, el alma ejerció directamente alguna ligera influencia sobre sus vehículos. Así que esta influencia disminuyó a medida que la densidad de la materia aumentó, y desarrollándose más y más, la mente inferior arrastró al alma hacia el fondo, obligando a que pasasen a través de ella toda clase de influencias. En los tiempos en que la cuarta raza nació, la parte más avanzada de la humanidad había llegado a este estado, y de aquí que se diga que los atlantes eran, entre comillas, la primera raza verdaderamente humana y terrestre. Así que el continente Atlante surgió lentamente a medida que el continente Lemur se cuartió, y debido a los terremotos y erupciones volcánicas, el uno surgió a medida que el otro se hundió. Los tipos más idóneos para la cuarta raza, o sea, los más intelectualmente desarrollados, los más robustos y más densos de cuerpo, fueron elegidos de la tercera raza por el Manú de la cuarta, y fueron conducidos hacia el norte, hacia la imperecedera tierra sagrada, para ser aislados y desarrollados, y para establecerlos, al abandonar esta cuna de las razas, en las partes norte de Asia, no afectadas por los grandes catástrofes lemures. Así pues, las primeras 2 subrazas de los atlantes fueron contemporáneas con las últimas de la tercera, o sea, con la sexta y séptima subrazas lemures, durante la última parte de la edad secundaria que precedió a la gran catástrofe lemur, que tuvo lugar hace unos 700.000 años antes de la conclusión de dicha edad. El periodo más glorioso de espiritualidad de la cuarta raza, el de su dinastía divina, se desarrolló en la edad eocena, y el primer gran cataclismo que la destruyó tuvo cerca de la mitad de la edad miocena, hace de ello unos 4 millones de años. Otra grande y espléndida civilización, la tolteca, se desarrolló después de este primer cataclismo, la cual fue destruida por la catástrofe de hace unos aproximadamente 850.000 años. Otras civilizaciones se siguieron a esta, pero ninguna de ellas rayó a tanta altura. De estas últimas hablaremos luego.
El último resto del continente atlántico, que fue la isla llamada Poseidonis por Platón, se sumergió hace unos 11.000 años, o aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo. El enorme continente que nosotros llamamos Atlántico, el continente de la cuarta raza, llamado Kusha, en los anales ocultos, abarcaba el norte de Asia, intacto, como se ha dicho, de los tiempos, extendiéndose más allá del norte del Gran Mar, que ahora es el desierto de Gobi. Se extendía pues hacia el oriente, en una grande y comparte lengua de tierra que incluía la China y el Japón, pasando más allá de ellos a través del actual Océano Pacífico del norte, tocando casi las costas occidentales de la América del Norte. Hacia el sur abarcaba la India y Ceilán, Burmán y la península malaya, y hacia el oriente incluía la Persia, la Arabia, Siria, el Mar Rojo y Abisinia, ocupando la cuenca del Mediterráneo y cubriendo el sur de Italia y España, proyectándose desde Escocia e Irlanda. Hallándose sobre la superficie de las aguas, lo que es ahora mar, se extendía hacia el occidente, abarcando el actual Océano Atlántico y una gran parte del norte y Sudamérica. La catástrofe que lo dividió a la mitad, en la edad miocena, hace cerca de 4 millones de años, en 7 islas de diversos tamaños, hizo aparecer sobre la superficie de las aguas Noruega y Suecia, una gran parte del sur de Europa, Egipto, casi todo el África y una gran porción del norte de América, al paso que, hundiéndose el norte de Asia, separó a los atlantes de la imperecedera tierra sagrada. Así pues, las tierras posteriormente llamadas Rota y Daitia, al presente lecho del Atlántico, fueron separadas de América. Sin embargo, una lengua de tierra las unía, lengua que se sumergió en la catástrofe de hace unos 850.000 años, en el último período Plioceno, dejando a las dos tierras como islas separadas. Estas dos islas perecieron a su vez hace de ello unos 200.000 años, dejando Poseidonis en medio del Atlántico. Con respecto a las fechas en que ocurrieron las catástrofes y a la relativa distribución del mar y tierra, debe recordarse que estas fechas varían según sean las catástrofes elegidas por el cronista y el punto entre períodos enormemente separados en el cual se hacen los mapas. Así que los informes de que se dispone son fragmentarios. No siempre es fácil hacerlos concordar, de aquí que las fechas más arriba dadas deben ser consideradas como provisionales y mirarlas con mucho tacto. Y continúa la señora Visa: los lemures elegidos como progenitores del tronco atlante y guiados por su Manú, por su director, a la imperecedera tierra sagrada, fueron divididos en grupos, ocupando las 7 zonas o promotorios de la tierra. Y dice así entre comillas: así 2 por 2 en las 7 zonas, como dice el libro de Cian. Y más tarde agrega: la tercera raza dio nacimiento a la cuarta, hace de ello cerca de 8 millones de años, en la última parte de la era secundaria. Nacieron bajo el imperio de la Luna y Saturno, o sea, Soma y Shami, y mucha de la magia negra que se desarrolló entre ellos, especialmente en la subraza tolteca, fue obtenida por medio de un hábil empleo de los famosos rayos oscuros, entre comillas, de la Luna, las emanaciones de la parte oscura de la Luna. A Saturno fue en parte debido al gran desarrollo de la mente concreta que distinguió a esta subraza, y una gran parte del saber egipcio fue obtenido bajo su influencia. Eran también llamados los hijos de Padmapani, siendo la flor del loto un símbolo de la generación, una alusión al hecho de que la cuarta raza fue generada por la unión de los sexos. La gran densidad alcanzada entonces por el cuerpo humano trajo a la mente el claro conocimiento de los choques ocasionados por los sólidos, a cuyos choques las formas más sutiles de los primitivos tiempos apenas habían ofrecido resistencia. En las primeras subrazas de la cuarta raza, la Mojal, eran de hermoso color, encarnaron los azuras, la primera clase de pitres solares y monadas lunares. Después de largas edades, cuando el tipo Atlante fue definitivamente formado, se dirigieron hacia el sur,
bajo la dirección y gobierno de sus reyes divinos, los Pites Agnes Bata desarrollaron gradualmente una poderosa civilización. Rechazaron ante sí a los lemures que todavía habitaban en África y en las tierras contiguas que habían surgido del Atlántico, construyendo grandes ciudades y convirtiéndose en un pueblo fijo y estable. El tercer ojo funcionaba todavía, pero los dos ojos físicos ordinarios se habían desarrollado y los reemplazaban. El mundo astral no se había cerrado todavía por completo a la visión ordinaria, desde que aún existía bastante susceptibilidad a las impresiones astrales y mucha docilidad a los mandatos de sus gobernadores divinos en los cuales confiaban y quienes sean prácticamente dados por aquellos a quienes ellos dirigían y educaban. Los asuras, pues, no eran aún bastante dueños de sus cuerpos para poder dirigir su atención al dominio de los demás, y la joven civilización continuó tranquilamente su marcha. La segunda subraza, la Travatli, de color amarillo, se desarrolló en la tierra que ahora se halla debajo del Atlántico, dirigida y guiada todavía desde arriba por los reyes divinos. A medida que pasaron los tiempos, los asuras se colocaron asidua y regularmente a la cabeza de la evolución humana, pero todavía eran dóciles a los mandatos de los señores de la luz, gobernando grandes comarcas y trabajando por el mejoramiento de la agricultura y la arquitectura, las cuales hicieron grandes progresos bajo su acertada dirección. Nada hay en la civilización atlante tan pacíficamente grande como este primer periodo que transcurrió bajo el gobierno de los reyes divinos. Mientras tanto, bajo el cielo occidental, principiaron a desarrollarse las semillas de una subraza más intelectual, a la par que más densamente física, la subraza llamada tolteca, destinada a llevar la civilización de la cuarta raza a su más elevado nivel material y también a sufrir su más tremenda caída. Así, los más poderosos asuras y los mejores pitris solares encarnaron en ella, estableciéndose en tierras que no habían sido afectadas por la gran convulsión que dividió el continente atlántico en las 7 grandes islas. Esta convulsión destruyó la mayor parte de la primera y segunda subrazas, dejando solo algunos restos. Los restos de la primera subraza se dirigieron hacia el norte, disminuyeron de estatura y cayeron en la barbarie. Los restos de la segunda se dirigieron hacia el sur y hacia el oriente y se mezclaron con los lemures que todavía quedaban en las comarcas que invadieron, dando así origen a los pueblos dravinianos. Y continúa la señora Bizán: de este modo fue despejado el cuerpo para dar lugar a la acción de la gran subraza tolteca, raza hermosa, bien proporcionada, gigantesca todavía, de unos 27 pies de estatura, pero de aspecto agradable, de color desde el rojo al rojo oscuro. Sus cuerpos y los de la cuarta y quinta subraza eran de una materia más densa que ninguna de los que le precedieron o siguieron después. Estos cuerpos poseían una dureza y solidez suficientes para poder doblar una barra de nuestro hierro actual si se arrojaba violentamente contra ellos, o para romper una barra de nuestro acero si se les golpeaba fuertemente con ella. Así que uno de nuestros cuchillos no hubiera podido cortar su carne, y más que a su carne, cortaría un trozo de nuestra piedra actual. Inútil sería añadir que los miserables de su tiempo eran mucho más duros que nosotros, y que su relativa dureza con respecto a estos cuerpos humanos era tanta como la de nuestros minerales con respecto a nuestros cuerpos actuales. Otra peculiaridad era el extraordinario poder que poseían de curarse las heridas. Con la mayor facilidad se curaban las más profundas y graves heridas que recibían en las batallas o por accidentes, pues la carne se volvía a unir y sanaba con la más asombrosa rapidez. No experimentaban sacudimientos nerviosos a causa de grandes heridas, ni sufrían muy intensamente debido a las torturas físicas que la crueldad humana infligía deliberadamente. La estructura nerviosa era robusta, pero no delicada, ni estaba primorosamente equilibrada en su entrelazamiento interno, de aquí que pudiesen soportar ese experimento
los sacudimientos y choques que perturbaban a un hombre de la quinta raza y sufrir tensiones violentas y convulsiones que a este hombre de la quinta raza le producirían la ruina del sistema nervioso. Así pues, una carne semejante a la roca y unos nervios semejantes a alambres de acero describiría a la perfección los cuerpos de estas subrazas. El naciente sentido del gusto solo respondía a unos estimulantes cuya naturaleza era muy poderosa y no podían distinguir ningún sabor delicado. La carne pútrida, el pescado cuyo sabor era muy fuerte y pronunciado, el ajo y todas las plantas de sabor muy ocre y picante, los sólidos y líquidos más ásperos y amargos, eran para ellos los únicos manjares apetitosos. Todo lo demás era insípido y carecía de sabor para ellos. Como no poseían el sentido del olfato, podían vivir tranquilamente en medio de la mayor inmundicia, aunque las clases elevadas eran más escrupulosas en cuanto a sus personas y moradas. La vecindad de la inmundicia no les inquietaba en lo mínimo con tal de que no ofendiese su vista. Las huellas de estas peculiaridades físicas todavía persisten en un gran número de sus descendientes. Los indios del norte de América se reponen de heridas que matarían al hombre de la quinta raza, ya sea que dicha herida afecte los tejidos y el sistema nervioso. Estos indios pueden soportar valientemente torturas bajo las cuales el hombre de la quinta raza desfallecería al momento. Los hermanos conservan carne y pescado, y cuando estos alimentos se hallan en estado de descomposición, los saborean como un manjar delicado, y todos pueden vivir entre pestilencias y hedores que producirían náuseas al hombre de la quinta raza. El tercer ojo, que como hemos visto se había retirado al interior y se había oscurecido más y más con el incremento de la densidad de la materia, desapareció por completo como órgano físico durante la subraza tolteca, pero continuó funcionando activamente durante largas edades en las subrazas sucesivas. Hasta después de su completa desaparición como órgano físico, los hombres fueron susceptibles a los impulsos astrales y la impresionabilidad superfísica era de carácter común entre ellos. En los tiempos de la degradación tolteca, las clases elevadas recurrieron a la magia negra con fin de despojar de esta facultad a aquellos a quienes ellos oprimían y esclavizaban. No solo dejaron de estimular y desarrollar esta facultad, como se hacía en los tiempos primitivos, sino que hicieron cuanto estuvo a su mano para entorpecerla y hasta destruirla. A pesar de todo, ella subsiste todavía bastante extendida entre muchas naciones y tribus de la cuarta raza. El lenguaje. El lenguaje era en estos tiempos aglutinativo, así como entre los toltecas, como entre la cuarta y quinta subrazas, la turania y la semítica, y este era el más antiguo lenguaje, Rakshasa, llamado así como típico de los gigantes turanios, a quienes se aplicó especialmente el nombre Rakshasas. A medida que en los tiempos pasaron, el lenguaje se hizo inflexivo y en esta forma pasó a la quinta raza. Su estatura, pues, como se ha dicho, era gigantesca. Titanes, gigantes, son los hombres que con frecuencia se les aplica, pero esta estatura disminuyó gradualmente subraza tras subraza. Las estatuas de la isla de Pascua tienen de 27 pies de altura y representan la cuarta raza humana en su periodo medio. Las estatuas de Bamián, 5 en número, dice Elena Blavatsky, que son obra de la cuarta raza de iniciados y representan la gradual disminución de estatura de las 5 razas. La primera de estas estatuas tiene 173 pies de altura, representando la primera. La segunda, la de los nacidos del sudor, 120 pies. La tercera, la de la tercera raza, 60 pies. Y la cuarta y quinta son más pequeñas, siendo la última de ellas un poco más alta que un hombre de elevada estatura de la quinta raza. Así que estas estatuas han sido recubiertas de yeso y se les ha hecho representar al señor Buda, pero las estatuas originales, cortadas en la roca, que están recubiertas de yeso, fueron labradas muchas edades antes de su venida. Dice, en la tercera subraza, la tolteca,
encarnaron algunos de los más grandes asuras, inteligencias de un poder y conocimiento altamente desarrollados, hallando en el tipo más hermoso y elevado de los cuerpos toltecas vehículos que por otra parte adquirieron rápidamente un desarrollo todavía más bajo la estimulante presión del interior. Detrás de ellos vinieron los asuras, que ya anteriormente habían encarnado en la primera y segunda subrazas, así como vinieron también los pitris solares, que en estas mismas subrazas habían pasado por las primeras encarnaciones terrestres. Tales eran las clases elevadas de los primitivos toltecas. Por debajo de ellas había una gran masa del pueblo menos desarrollado, aunque débil y flexible, y a propósito para ser gobernado y dirigido. Después de estos asuras y pitris solares, vinieron los reyes divinos para ayudarles a desarrollar una gran civilización, y los dragones de sabiduría velaron este nuevo desenvolvimiento de la rama que tanto prometía en el vigor de su espléndida y fugosa juventud. De aquí que se diga que esta subraza, llamada los Daityas en los Puranas, fue instruida por Sukra, dirigiéndola a los reyes divinos Agnisvata bajo las inmediatas órdenes y protección de los dragones de sabiduría de Venus. De ahí se dirigía también que Sukra es el protector de los asuras, Sukra es Venus. Bajo estas favorables condiciones, esto es, bajo la protección de estos instructores y gobernadores divinos, por una parte, y de un pueblo apto para ser instruido por otra, la civilización tolteca creció y se desarrolló. En ella floreció Asuramaya, el más grande de los astrónomos, quien dio principio a los salones astronómicos desde entonces conservados por la Logia Blanca, y que construyó el zodíaco, que sucesivamente fue transmitido de generación en generación hacia los atlantes de ruta, de quienes la heredaron los egipcios en el decurso de las edades. De tiempo en tiempo apareció entre ellos el misterioso Narada, el hijo de la voluntad y del yoga, que había aprendido el secreto de aparecer sobre la tierra, cantidades incalculables, pasando de un cuerpo a otro, árbitro del destino de las naciones, guía y director de las jerarquías del cambio, y de quien proceden las chispas que dan lugar a las guerras y convulsiones naturales. El estudio de las energías de la naturaleza fue llevado a un grado de tal perfección por estos activos discípulos de los sabios que todavía no ha sido alcanzado por ningún hombre hasta el presente. Consiguieron subyugar las sutiles energías del éter, aprendieron a surcar los aires en navíos aéreos, del mismo modo que los buques de vapor surcan las aguas de los mares. Estos navíos aéreos fueron empleados en las grandes guerras que marcaron los últimos tiempos de la supremacía tolteca. En los relatos antiguos pueden encontrarse muchos datos referentes a combates liberados en los aires entre ejércitos enemigos. En estos últimos tiempos emplearon los conocimientos que en química poseían para construir armas que llevaron la destrucción a lo lejos. Elevan por los aires un buque de guerra, y cuando se hallaba sobre las cabezas de los combatientes, dejaban caer súbitamente sobre ellos una lluvia de pesados vapores venenosos que narcotizaban o mataban a millones de indefensos guerreros, o arrojaban enormes bombas que explotaban al chocar contra el suelo, esparciendo por doquier cientos de miles de balas y flechas ingentes que sembraban la tierra de mutilados cadáveres. En los primitivos tiempos, sus estudios científicos fueron dirigidos a fines más humanos y benéficos, al momento de desarrollo de la agricultura, la cría y mejoramiento de sus tipos de animales, a la producción de granos alimenticios, al cultivo de los árboles frutales, a la fertilización del suelo y al empleo de la luz de diversos colores para estimular el crecimiento de los animales y plantas e impedir que en ellos el desarrollo de enfermedades. Hacían además una gran escala en la alquímica, la madre de la química, producir lo que ahora se llama metales entre comillas preciosos, pero que entonces todo lo estimulaban, eran estimulados por la belleza como agentes decorativos. Pues el oro era empleado en abundancia en casas y templos, y en las moradas de los ricos, palacios de los gobernadores, y en los templos destinados al culto se veían profusión de columnas doradas. También llevaron a cabo muchas magníficas aleaciones con el objeto de embellecer y decorar sus edificios y palacios, contribuyendo su brillo metálico al esplendor de las ciudades. La arquitectura fue el arte que rayó a mayor altura entre los toltecas, pues algunas de sus grandes ciudades eran modelos de solidez y de belleza. La hermosa
de ellas era la famosa ciudad de las puertas de oro, entre comillas, construida sobre una colina coronada por el magnífico templo de oro, a la vez que por un templo y un palacio, con sus galerías solariegas por columnas y patios ricamente adornados, todo lo cual fue construido en la morada de los reyes divinos, que a las espléndidas alturas elevaron el imperio. La pintura y el dorado eran profusamente empleados para embellecer el exterior de las casas, así como la estatuaria, los bajorrelieves y las molduras de todas clases. El sistema de gobierno establecido por los reyes divinos estaba basado en la idea general de que el conocimiento y el poder deben llevar consigo los cuidados y la responsabilidad, y que la debilidad solo era un motivo de protección, mas no una razón para tiranizar y oprimir. La educación era de carácter general, si bien de muchas clases, conforme con las aptitudes que presentaba el educando. En los tiempos en que la civilización tolteca alcanzó su mayor esplendor, cada capital de provincia poseía su colegio central, con un departamento para cada arte, ciencia y rama de literatura, con colegios subalternos establecidos a través de toda la provincia, por medio de los cuales se comunicaba el conocimiento de todos los descubrimientos que tenían al mejoramiento de la aplicación de la ciencia a la producción. El progreso, pues, de la ciencia será estimulado por medio de una ley, según la cual se hacía pasar el individuo desde los deberes activos que constituían en ejecutar una determinada labor. Cuando estos individuos habían ya pasado más allá del cenit de sus fuerzas físicas a los trabajos del laboratorio y del estudio, si es que no hacían falta para dirigir grandes empresas industriales, para desempeñar funciones judiciales o para dirigir la nave del Estado. Las clases menos desfavorecidas, por su parte, eran educadas para la cultura, para la manufactura y para toda clase de labores manuales y sus bienes y su bienestar y comodidad, a los cuales se atendía por medio de provisiones de abundante alimento y abrigo. Eran consideradas como uno de los principales deberes del gobierno. Un gobernador cuyo pueblo estuviese descontento, mal gobernado, mal abastecido, era depuesto de su empleo como siendo inepto y negligente en el desempeño de su cometido, y por cualquier disturbio de carácter algún tanto grave era castigado por medio de una multa o bien se le encarcelaba. Muchas huellas de estos métodos y costumbres pueden encontrarse todavía en los fragmentos de la literatura más antigua, ocultas en los libros de naciones que cuentan con un remoto pasado. Estas huellas aparecen en algunos de los libros chinos y algunos de los fragmentos descubiertos de civilizaciones relativamente modernas, aunque al presente desaparecidas, demuestran el patrón y solicito cuidado ejercido por los gobernadores sobre su pueblo. La magnífica, aunque gastada y decadente civilización del Perú, destruida por Pizarro y sus españoles, presentaban algunas débiles huellas del mundo antiguo del cual se derivó. Así pues, el imperio tolteca se extendió desde su centro, el continente Atlante propiamente dicho, la tierra que ahora se halla sumergida bajo el océano Atlántico, hacia el occidente, sobre la tierra que entonces estaba comprendida en el norte y Sudamérica. También se extendió hasta el oriente, en el norte de África y Egipto, supeditando a su gobierno muchas naciones procedentes de la mezcla de la segunda subraza con los lemures de la cuarta y quinta subrazas, más jóvenes que se desarrollaban en sus respectivos centros. Cuando el imperio tolteca hubo alcanzado su punto más elevado, la dinastía divina tocó a su fin, pues la sabiduría de la gran jerarquía vio que había llegado el tiempo en que la humanidad debía marchar por sí sola durante un determinado período, obteniendo el conocimiento por medio de sus propias experiencias y la fuerza por medio de sus fracasos y caídas. Después de esto se siguió una larga serie de reyes adeptos, discípulos de los grandes señores, pero ahora el Ahamkara de los asuras encarnados, fomentado por el poder y el mando, principió a tomar peligrosas proporciones a medida que su fuerza y predominio aumentó, y a medida que la potente mano de los reyes divinos abandonó las riendas de poder y los destinos del imperio pasaron a ser regidos por una autoridad más débil. Las estancias describen su historia en un breve y sustancioso bosquejo, comillas. Entonces la tercera y cuarta crecieron en orgullo. Nosotros somos los reyes, nosotros somos los dioses, dijeron.
Tomaron esposas de hermosa apariencia que eligieron de entre los sin mente, los de cabeza estrecha. De esta suerte procrearon monstruos, machos y hembras, también cado de escasa mentalidad. Construyeron templos para el cuerpo humano, a varones y hembras ellos adoraron. Entonces el tercer ojo cesó de funcionar, construyeron ciudades de tierras y metales raros, las construyeron. De los fuegos vomitados de la piedra blanca y negra de las montañas labraron sus propias imágenes según su talla y semejanza, y la adoraron. Lavaron grandes estatuas de 9 yatis de altura, la talla de sus cuerpos. Fuegos internos habían destruido la tierra de sus padres. El agua amenazaba a la cuarta. Cierra comillas. Permítasenos aclarar y comentar este bosquejo. Ante todo se debe decir, con todo el respeto debido, que lo que dice la tercera y cuarta no significan, como se dice en la nota de la página, la tercera y cuarta razas, sino la tercera y cuarta subrazas de la cuarta raza. Así que en la primera esloca de la estanza 10 se dice por modo claro y distinto que la tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Y luego se mencionan las 4 primeras subrazas que sucesivamente nacieron. Incluir en esta etapa la tercera raza, cuyos degradados restos fueron esparcidos entre las naciones de la cuarta, es una incongruencia evidente. Y se falsea la historia, al paso que si leemos tercera y cuarta, aplicándoles a las subrazas, el conjunto de la historia tiene una trabazón lógica y razonable. Así que en esta etapa de la tercera subraza, la del dominio tolteca, la cuarta raza, la turania, había crecido en poder en los países orientales, aunque todavía era tributaria del emperador blanco de la ciudad de las Puertas de Oro. Y en la última lucha se alió con los rebeldes del sur. Estas subrazas serán la tercera y cuarta que creció en orgullo. Así pues, la quinta es también de carácter pendenciero y fue siguiendo su turbulento sistema para alcanzar el poder en el norte. Pero por el momento nada más tenemos que decir respecto a ella. Este pues es parte del estudio publicado por la señora Ana Bizan sobre las razas atlantes. En el próximo video vamos a ver la culminación de